Conversamos ahora con el expresidente de México, Vicente Fox, quien nos acompaña desde Guanajuato. Una buena tarde, presidente, bienvenido. Muchas gracias por esta gran oportunidad, a tus órdenes. Un placer. Lo primero, ¿cree usted que la lucha mundial contra las drogas fracasó? Se lo pregunto por esos pronunciamientos que vimos de varios presidentes de la región durante la última cumbre de la ONU, precisamente sobre drogas. Mira, sí ha habido dos momentos clave, yo diría casi históricos, con decisiones equivocadas. Uno fue cuando el presidente Nixon, hace 40 y más años, convoca una guerra contra las drogas en los Estados Unidos y a nivel mundial. Eso provocó un fracaso absoluto. Lo único que sucedió es más consumo, más distribución, más criminales, más muertos, más violaciones a derechos humanos. La segunda guerra, más local, fue la del presidente Calderón aquí en México, del año 2006 al año 2012, donde mete al ejército a esta guerra fracasada y nuevamente se repite la historia. Nada funcionó. Lo único que pasó en México es que el ejército se desprestigió por haber tomado este reto. No ha habido más que violaciones a derechos humanos, 80,000 muertos, todos ellos jóvenes. En suma, un nuevo fracaso. Por eso hay que cambiar el paradigma, pasar de la prohibición, el castigo y la criminalización a la regulación y la legalización de toda la cadena de la producción y consumo de drogas. Ahora, entonces, ¿no hay otro camino, según usted, que no sea precisamente el de la legalización de las drogas para terminar con este problema? Así es, no hay otro camino, porque si seguimos haciendo lo mismo, vamos a seguir obteniendo los mismos resultados fracasados. Entonces sí, hay que cambiar el paradigma. Y esto ya empezó primero en Holanda, que legalizó todas las drogas y ha funcionado razonablemente bien. Desapareció el crimen y desaparecieron los problemas. Quedó, sí, la gente que consume, siguen consumiendo, pero de manera ordenada. Siguiente país fue Portugal, que hace el mismo proceso de legalización, ya lleva más de 10 años, ha funcionado excelente, no ha habido ningún problema y se logró quitarle a los criminales el que tuvieran esas fortunas de dinero y ahora están convertidas en impuestos que se pagan al gobierno y al Estado. Luego siguió Estados Unidos con los estados que primero aprobaron el uso medicinal y los dos que ya aprobaron el uso recreativo, y ha funcionado perfectamente bien. Y finalmente Uruguay, que recientemente aprobó también, y las cosas marchan normalmente. Está pues probado y comprobado que pasar de la prohibición, el castigo, a la regulación y la legalización es el camino del futuro y es el camino correcto. Expresidente Fox, México, su país, ¿qué tan lejos o cerca tal vez está de permitir, por ejemplo, la legalización de la marihuana para fines medicinales? ¿Está de acuerdo con la propuesta que ha hecho hasta ahora el presidente Enrique Peña Nieto? A ver, es un gran paso adelante. Ya pasamos dos etapas. La primera fue el silencio absoluto, donde nadie podía hablar del tema. Se pasó a la segunda fase, que fue la discusión pública de la posibilidad de modificar la regulación y la ley. Y ya pasamos a la tercera fase. Ya está en proceso la aprobación, la documentación y las disposiciones para abrir la fabricación y el consumo de marihuana para usos médicos únicamente. La propuesta se queda corta en ese sentido. Desde mi punto de vista, se debe de aprobar en paralelo y de inmediato el uso llamado recreacional
en los Estados Unidos, o el uso, como ya está aprobado en Uruguay, en Portugal, en Holanda y en el estado de Washington y en el estado de Colorado. Ya México debe de tomar ese paso. No entiendo bien cuál es el propósito de la iniciativa del presidente Peña en cuanto a aumentar la dosis que cada persona puede traer en el bolsillo, sin ser eso un acto criminal, siendo un acto legal y autorizado de poder traer esa cantidad personalmente. Yo supongo que es un paso intermedio para llegar a la aprobación del consumo generalizado, porque si no, ¿a qué viene esta idea de que uno pueda tener en el bolsillo marihuana y la pueda consumir para usos médicos? Pues de hecho se me está autorizando a mi persona física, a mi ciudadano, a traerla en mi bolsillo y a consumirla. Así que me parece pues que casi abre la puerta para un último debate y que ya quede totalmente despenalizado, totalmente terminada la prohibición y el castigo para la marihuana. Y después, como hicieron otros países, habrá que avanzar hacia las demás drogas. Presidente, precisamente con esa propuesta que usted hace, podría decirse que la pena de muerte para delitos como el narcotráfico, impuesta, por ejemplo, en algunos países de Asia, debe ser abolida. Le pregunto, ¿está de acuerdo con ese planteamiento? Sí, imagínate, la pena de muerte ya no debe de existir para ningún delito. A mí me parece que eso es algo que debe desaparecer de la faz de la tierra. Debe de haber castigo para quien comete crímenes, pero no la muerte. Yo rechazo totalmente que la muerte sea una solución. Ahora, resumiendo, a mí me parece que el cambio de paradigma, pasar de prohibición a documentación o posibilidad de consumir, nos va a quitar muchos de los problemas que tenemos de violencia, que nos están creando un caos, una verdadera crisis, como es el caso de México, de estar en medio de esta guerra contra la droga, cuando ni consumimos ni producimos. Simple y sencillamente le estamos haciendo la tarea a los americanos. Y en ese sentido, ya es justo que haya un presidente de México que le diga a Estados Unidos: si tú no quieres droga en tu territorio, tú deténla en la frontera. Si dice el sonso de Trump que está dispuesto a construir muros, el primero que debe de hacer es quitarse el muro mental que él mismo trae dentro de su cabezota, y segundo, poner restricción y parar la droga en la frontera. Esa es su responsabilidad. No entiendo por qué no la han pasado a México, y que México esté en esta circunstancia tan difícil por culpa de los americanos, por culpa del consumo de droga allá en los Estados Unidos, por culpa de las autoridades policiales y las distintas agencias de seguridad americanas que no hacen su tarea. La droga está en cada esquina de cualquier ciudad en los Estados Unidos, y supuestamente es el país que más penaliza, que más castiga, inclusive casi el único que castiga el consumo. Y sin embargo, ¿qué hacen para detenerlo? Es una hipocresía total de parte de Estados Unidos, igual que es hipócrita todo lo que ha planteado el candidato Trump. Todo eso está equivocado. Si llegara, presidente, a legalizarse la droga, ¿qué pasaría, por ejemplo, con el Chapo Guzmán, que ha sido recapturado varias veces y que le costó tanto esfuerzo y dinero, además, a las fuerzas de seguridad de México? Yo creo que en el caso de los criminales ya hubo una experiencia que yo inclusive he propuesto y recomiendo, y sé que mucha gente no la entiende y nada más critica. En el caso de Colombia, hubo un presidente que negoció con los carteles la extradición y el castigo en los Estados Unidos. Este fue el presidente Gaviria. Y la propuesta a los criminales fue que se sometieran a las leyes colombianas
y que entonces no los extraditaría y sobre todo les dijo: no les quitaré su patrimonio, no iré en contra de su patrimonio. Entonces, allí hay una negociación que yo, inclusive en el caso de México, yo haría una invitación a los carteles a que dejen de pelearse y matarse entre ellos mismos, a que dejen de matar personas inocentes, a que dejen de matar policías, soldados y funcionarios públicos, y quizá se les respetaría su patrimonio. Es una propuesta audaz, es paradigmática y habría que sopesarla y considerarla. Según le entiendo, ¿está de acuerdo? ¿Usted quiere que los cárteles de las drogas se entreguen, negocien cuanto antes? Pudiera ser, ¿por qué no? Lo hicimos con la guerrilla, lo está haciendo Colombia con el problema de la guerrilla, lo hicimos en México con el problema de Chiapas, con el subcomandante Marcos. Una vez que se sentaron a la mesa a negociar, el Estado mexicano, representado por el gobierno, por el Senado, por la Cámara de Diputados, inclusive representada la sociedad, representada la Iglesia, a través del obispo Samuel Ruiz, se negoció una paz que al final ha resultado duradera en Chiapas. No hay una firma de la paz, pero el Estado ha estado en Chiapas. Entonces no hay que descartar que puede de alguna manera encontrarse caminos a la negociación. Te doy otro ejemplo, Estados Unidos. En Estados Unidos hay negociaciones con criminales todos los días. Todos los días ofrece el gobierno estadounidense a criminales reducirles la pena a cambio de que soplen o a cambio que denuncien o a cambio que tengan un buen comportamiento. Entonces no es inusitado, no es descabellado el pensar en que terminar con este problemón, sobre todo en México, pudiera hacerse por esa vía. Agradecemos a Vicente Fox, expresidente de México, por estos minutos para la tarde fin de semana. Mil gracias, una buena tarde.